Bueno, la pregunta es muy comprensiva y la respuesta tendría que ser también de una gran amplitud. Pero yo creo que podemos adelantar algunas cosas o vincularlas con otras. ¿Por qué somos como somos? Aquí digamos, se me ocurre una primera respuesta. Yo creo que justamente esta pregunta tienen que hacerla los que preparan el currículum de un sistema escolar. Porque cuando uno piensa en educación, tiene que hacerse un esquema, digamos, para meditar sobre esa tremenda problemática. Por ejemplo, si yo pienso en educación, estoy pensando, en primer lugar, en algún tipo de sociedad en la que yo quisiera vivir, o en la que yo quisiera que mis hijos vivieran, o mis alumnos vivieran, ¿verdad? Entonces, tengo que tener primero una óptica ética. Después, en esa sociedad van a ocurrir muchas cosas. Entre otras, ocurre la política, que es lo más importante. La educación se vincula estrechamente y permanentemente con la política. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, en esa sociedad, ¿a quién le entregaría yo el poder político? ¿Cómo buscaría los equilibrios políticos? Y estoy pensando entonces en un tipo de ciudadano, en un tipo de ciudadanía. Entonces, a lo mejor si vamos respondiendo a esa pregunta, usted va a ir entendiendo por qué somos, cómo somos, o por qué somos como somos. ¿Usted cree que los que han pensado en educación después del golpe de Estado, o más bien hubo alguien que pensó o haya pensado en educación después del golpe? Yo creo que no, ¿no? Me adelanto a pensar de que no lo pensaron seriamente, porque nadie sería capaz de sostener hoy día de que la sociedad en que vivimos nosotros, gente indiferente, gente, digamos, como si ustedes toman la prensa, una inseguridad policial terrible, todo judicializado. El país está, las cárceles están llenadas, eso lo sabemos últimamente, de delincuentes. Todo el mundo puede ser delincuente, porque basta que algún señor senador se le ocurra tocar este tema para que alguien aparezca diciendo, bueno, aumentemos las penas. Y los chiquillos ya van cayendo, ya van con 14 años, parece que ya caen. Y no es nada raro que hasta ese niño de 8 o 10 años que hizo famoso, yo no recuerdo el nombre, un mocosito de unos 12 años lo que era, de repente también digan, bueno, tiene que irse a la cárcel también. O la mujer que vive con gatos, que tiene que ir a dormir a la cárcel, por ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, nuestra sociedad tiene tanto defecto, el aspecto que tiene es tan horrible, de que uno puede pensar de que los que organizaron la educación de este país y los que organizaron este modelo de desarrollo no pensaron realmente en lo que iba a resultar. Ahora, la otra cosa, si me entregan el diseño de un currículum escolar, tengo que pensar, ya he dicho, de una óptica ética, moral, de una ética política y por último también de una ética epistemológica. Es decir, ¿cómo o qué condiciones voy a establecer para las verdades, la ciencia que vayamos a entregar? Porque no me digan ahora, por ejemplo, yo soy especialista en historia. Si yo voy a entregar la historia bajo la concepción que teníamos hace 50 años atrás, voy a entregarle una historia falsa. Porque la historia ahora, imagínense, yo entrego la historia oficial de Chile, son puras mentiras. Eso lo dijeron los tribunales de justicia, cuando probaron de que ciertos generales, ciertos presidentes, ciertos ministros falsearon pasaportes para permitir que un grupo de bandoleros salieran a ejecutar a un general en Argentina. Es decir, si uno se orienta en la historia por la documentación oficial, está muerto, está mal.
va a enseñar falsedad. Y lo mismo pasa con otras ciencias. Esta cosa es la píldora del día después. Hay gente que defiende posiciones desde ángulos no científicos. ¿Pero por qué? Porque les conviene. Porque el hombre utiliza todo lo que ha creado, eso que llamamos cultura, para adquirir poder o para sostenerse en el poder. De ahí también la gran importancia que tienen en educar al pueblo. Uno ve a veces los programas de televisión en que aparece un señor o una señora convenciendo a una pobladora y la pobre pobladora no haya cómo defenderse, porque no sabe. A esa gente no se le entregó ciencia. Esto también tiene relación, por ejemplo, con qué enseñamos en las escuelas. En la escuela básica se entrega, yo diría, no el 100%, pero un alto porcentaje de digamos, un saber pobre, un saber no científico. ¿Por qué? Porque eso se está dando en las escuelas donde se forman los maestros. Hay escuelas, por ejemplo, que en Chile seguimos formando profesores básicos o primarios, por aparte, separados del profesor de Estado, el profesor de enseñanza media. Al primero, hace tiempo ya se le entregaba ciencia, por lo menos algo de ciencia. Al primario no. El profesor primario llegábamos a la escuela con el conocimiento ese que íbamos a transmitir, que nos había entregado la normal, que era muy poco, porque la normal tenía 6 años, y en 6 años nos entregaba, supuestamente, lo que entregaba el liceo, o sea, las humanidades, más los conocimientos profesionales. Es decir, una ensaladita rusa ahí, apretadita, ¿no? Y por lo tanto los chiquillos que iban a la escuela primaria y que hoy día continúan yendo a la escuela básica, que eran, por supuesto también, los más pobres, recibían una educación no científica. Yo me acuerdo que este punto de vista fue una de mis banderas de lucha cuando yo joven. La escuela tiene que entregar ciencia, no entregar las cositas, propaganda, en fin, llámese como se le llame. Ahora, esta parte de cómo somos, yo diría de que es tan importante toda esta observación que hace esta persona, es importante. Desgraciadamente, yo diría somos como somos porque nadie se preocupó